Habiendo entendido que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, como se vio en la pregunta número 6, el catecismo entra a la pregunta número 7 diciendo, ¿de dónde procede la maldad de la naturaleza del hombre? El catecismo responde, de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso, nuestra naturaleza es tan corrupta que todos somos concebidos en pecado y nacemos en pecado. Esta respuesta voy a dividirla en dos puntos. El primero de ellos será el origen del pecado y el segundo, la consecuencia y efectos de la caída. La primera parte entonces es el origen de donde procede la maldad de la naturaleza del hombre. Dice el catecismo, de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pecado se origina con Satanás, pero entró al mundo por un hombre. Vamos por favor a Romanos 5. Romanos 5, versículo 12, vamos a leer la parte A del versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, seguramente notó que acabo de decirle que el catecismo dice de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero acabamos de leer en Romanos que dice que fue por un hombre. Ahora, ni el autor del catecismo ni el apóstol Pablo están entrando en ningún desacuerdo. Al apóstol Pablo atribuir a Adán dicho pecado, no lo está haciendo en desconocimiento de la participación de Eva, pues nosotros podemos leer en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 que él sabía que la serpiente engañó a Eva, y también en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 14 él señala que fue Eva quien, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, ¿recuerdan las palabras cuando Adán despierta y ve a Eva? Él dice, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, la respuesta del catecismo incluye a la cabeza y a su esposa. Así que lo que está haciendo Romanos 5:12 es dando un estatus prioritario a Adán en la historia como el representante legal de la humanidad, y eso es lo que nosotros conocemos como la cabeza federal. Esta cabeza es, como dice el pastor Eduardo Flores, aquel con quien Dios hace un pacto y quien representa a todos los que están relacionados con él por descendencia. O sea que esta relación de Dios con la cabeza federal de un pacto divino es lo que determina quiénes son o serán los miembros de ese pacto y por lo tanto quiénes recibirán las promesas o bendiciones del mismo. Fin de la cita. Ahora bien, la cabeza federal, especialmente para los niños, puede sonar algo muy rimbombante, y aunque es la palabra correcta, para entenderlo mejor trataré de explicarlo de una forma más sencilla. En unas olimpiadas de matemáticas o de cualquier otra materia, ¿todos los alumnos van en representación del colegio? Obviamente no. ¿Envían a quién? Al mejor en esa materia. Cuando se reúnen los concejales de la ciudad a discutir algún tema, ¿todos los habitantes de la ciudad están en esa reunión? Por supuesto que no. Ahora, ¿alguien alguna vez ha acompañado al presidente a una de esas cumbres de presidentes en las que se reúnen en la ONU o en cualquier otro lugar? Claro que no. Ahora, tanto el participante de las Olimpiadas como los concejales, como el presidente y cualquier otra persona que sea escogida para representarnos, la podemos denominar nuestro representante legal. Y los premios y las decisiones que esa persona gane o tome, lo hará en nombre de aquellos a quienes representa porque lo escogimos para cumplir esa función. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, lo dotó con un intelecto, lo dotó con la capacidad de razonar inocente y a su semejanza, o sea, con la capacidad de cumplir toda justicia. La prueba de Adán en el Edén era vivir una vida justa, santa y sin mancha, obedeciendo la ley de Dios y obedeciendo un mandamiento específico o una ley positiva que Dios le dio y que lo encontramos en Génesis 2:17. Dice, mas del árbol, hablando de la ley positiva, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estando a prueba y como representante de su descendencia, tanto su obediencia como su desobediencia tendrían bien o la justicia o la pena. Por tanto, cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en Adán. ¿Recuerdan lo que dije acerca de quienes nos representan? Tanto sus logros como sus decisiones nos competen a nosotros porque nosotros los escogimos para que nos representaran. Pues bien, hoy día, muchos mostrando en su proceder el resultado de la caída de Adán, dicen que ellos lo hubieran hecho mejor. Es injusto, dicen ellos, y lo dicen prácticamente como con mucho lamento. Yo no pedí la representación de Adán. Ahora observe, una criatura caída considera que puede hacerlo mejor que Adán, el hombre creado por Dios en inocencia y perfecto, dotado, como ya dije, de todo lo necesario para pasar la prueba, creado por aquel que fundó la tierra y le puso sus medidas, quien le dijo al mar, hasta aquí llegarás, quien conoce y ordena el camino del trueno y el relámpago, aquel que dio vida y color a todo lo que nosotros conocemos. Ahora, si esa persona cree, o si tú crees, que hubieras podido hacerlo mejor que Adán, o que tú puedes representarte tú mismo delante de Dios, solo estarás llamando muerte y destrucción a tu vida queriendo ser más sabio que el Dios que te creó. Tenga presente lo siguiente, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es tener un representante. Dios estaba en todo su derecho de poner a prueba a su creación y para eso, como vimos, lo dotó con la capacidad para hacerlo, siendo el único capaz de obedecer la ley positiva que se le dio. Si alguien podía pasar la prueba, ese era Adán. Curiosamente, los que creen poder hacerlo mejor y no aceptan la representación de Adán, ellos sí quieren ir al cielo como premio, pero sin arrepentirse de sus pecados. Quien se queja por la representación de Adán en el huerto, debe entender entonces que afrontará la ira de Dios por él mismo, como Cristo lo hizo por sus escogidos. Y como eso, como todos lo sabemos, es imposible, necesitará la eternidad sumido en el más terrible dolor y sufrimiento, pagando el no haber creído en el representante enviado por Dios para redimirlo si hubiera podido llegar a creer en él. Cuando Adán, en pleno uso de sus facultades, de sus capacidades, decidió pecar, como dice Edward Fisher, sumió a su descendencia en la misma miseria que él cayó. Y la razón de esto, dice Fisher, era que por mandato de Dios, Adán era una figura pública que representaba a toda la humanidad que venía después de él. El pacto no fue hecho únicamente con él, sino que fue hecho con toda la humanidad. Al Adán romper el pacto, lo perdió absolutamente todo. Fin de la cita. El daño recibido por la caída de Adán nos priva a nosotros de toda la bondad original y nos deja propensos a realizar todo tipo de maldades. La bondad original era la sabiduría, la justicia y la santidad, pero ahora, después de la caída, el hombre es ciego, y no solamente ciego, sino que disfruta revolcarse en el lodo de la falsedad y de la injusticia. Ahora, alguien podría replicar y decir, pero todo eso por comerse una fruta. O sea, no me parece que algo tan pequeño traiga semejantes consecuencias tan grandes. Ahora, permítame mostrarle eso tan pequeño que hizo Adán contra Dios. Violó el mandato, despreció la justicia, verdad y poder de las advertencias dadas en el mandamiento. Se desfiguró la imagen perfecta con la que fue creado. Le quitó la gloria a Dios que únicamente él merecía a través del servicio activo. Ahora, como si esto fuera poco, pisoteó la ley que había sido puesta en su corazón, menospreciando cada uno de los mandamientos. Ahora voy a apelar a su memoria por cuestiones de tiempo para que usted, que sabe los 10 mandamientos, vaya haciendo la comparación. Primero, primer mandamiento que Adán viola. Puso un Dios delante del único Dios verdadero, a él mismo.
Segundo, idolatró su vientre. Tercero, al no creerle a Dios, tomó su santo nombre en vano. Cuarto, no guardó el reposo y estado en que Dios lo había puesto. Quinto, deshonró a su Padre que estaba en los cielos y por eso sus días fueron acortados aquí en la tierra. Sexto, atentó contra su propia vida y la de aquellos que representaba. Séptimo, adulteró con sus ojos y su mente. Octavo, robó al tomar de aquello que Dios había dejado aparte. Noveno, testificó contra Dios al creer el testimonio de la serpiente. Décimo, codició lo que se le había prometido. Ahora yo pregunto, ¿fue pequeño el pecado de Adán? Lo que Adán hizo fue terrible, mi hermano, terrible. Y cuando usted decide pecar, usted está replicando las obras de Adán. Usted está actuando acorde a la naturaleza de Adán porque a sabiendas que está mal, como Adán lo sabía, peca conscientemente. Ahora, sabiendo el origen, el cómo y el por quién entró el pecado al mundo, veamos ahora el segundo punto, que son las consecuencias y efectos de la caída. La parte B de Romanos 5:12 dice, y por el pecado, la muerte. La consecuencia de la desobediencia de Adán abrió la puerta a la muerte. Ahora, ¿recuerda usted la ley positiva? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, muchos eruditos concuerdan que desde la creación hasta el momento de la caída no pasó mucho tiempo. Pero acompáñenme por favor a Génesis 5:5. Génesis capítulo 5, versículo 5. Allí podemos leer que los años que Adán vivió fueron 930 años. Y entonces una vez más alguien puede salir y decir, ¿vio? ¿Sí se da cuenta? Adán pecó y no murió. Obviamente quien así piensa, está pensando en la muerte física. Está ignorando por completo que el Edén, el lugar donde Adán fue puesto a prueba, no era su residencia final, sino que era la meta. La meta era la vida eterna, gozando y disfrutando de Dios para siempre. Como escribió Nehemías Coz, el editor de nuestra Confesión de Fe de Londres. El hombre Adán fue hecho para un grado mayor de felicidad de lo que gozaba inmediatamente. Al pecar, el hombre pierde absolutamente todo. Y al final la muerte física simplemente es el resultado de haber perdido lo más importante que él verdaderamente tenía, una relación cercana con Dios. Adán murió espiritualmente. Y dice John Fesco, Adán fue expulsado del paraíso y obligado a vivir al este del Edén en un estado de exilio, de muerte. Él fue expulsado de la morada en la presencia de Dios en el templo. Cuando fue exiliado, Adán, tanto tú como yo y toda la humanidad fuimos exiliados con él de la presencia de Dios, y así como finaliza Romanos 5, versículo 12, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Después de Adán, todos nacemos en un estado de condenación. Ya no buscamos hacer la voluntad de Dios, por el contrario, huimos de él, nos escondemos como Adán y Eva en el huerto lo hicieron. Nacemos bajo la ira de Dios, imposibilitados totalmente de agradarlo. Por tanto, ahora la condición del hombre es depravado totalmente desde su concepción. Acompáñenme por favor al Salmo 51. Voy a leer el versículo 5. Dice la palabra de Dios, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nadie escapa del poder del pecado. El Salmo 51 es el lamento del rey David, un hombre conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando las personas escuchan esto, místicamente piensan que es alguien muy espiritual y anhelan esa condición de algo así como, es que David era el preferido.
de Dios, pero nunca están viendo realmente al hombre. Y menos aún ven su naturaleza pecaminosa. Y menos aún están viendo en David quién era o qué fue lo que hizo, siendo un asesino y un adúltero. Ahora, cuando se dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios, lo que se está expresando es que él entendía cuál era su naturaleza y vivía en continuo arrepentimiento. Ahora, desde su nacimiento el hombre tiene en su ser la maldición del pecado. Es incapaz de amar a Dios. Todo su ser está completamente corrupto y esa corrupción es extensiva, no intensiva. Eso lo vamos a ver en la pregunta número 8, pero su corrupción es extensiva. Ahora, la depravación del hombre, la corrupción del hombre ha colmado absolutamente todo su ser. Por esa razón él ya no posee libertad de escoger entre el bien y el mal, sino que está limitado por completo a escoger entre lo malo y lo menos malo. Ahora, cuando yo digo que el hombre ha sido privado de libertad, no estoy diciendo que es porque algo externo lo controla, sino que es como un pájaro que tiene una ala rota. El pájaro es libre de volar, pero es incapaz de hacerlo. De esa misma manera el hombre es libre de venir a Cristo, pero es incapaz de hacerlo. Es incapaz porque ¿cómo va a dejar eso que ama? ¿Cómo va a dejar su pecado? Él ama su pecado. ¿Cómo va a venir a Dios si lo odia con todo su ser? Es posible que providencialmente haya alguien aquí que venga por primera vez o hace poco lo esté haciendo y esto sea nuevo para él. Y ahí donde está sentado puede pensar, usted se equivoca. Yo no odio a Dios. Ahora la Escritura nos enseña en Juan 14:15, si me amas, guardad mis mandamientos. Y en primera de Juan 2, versículos 3 y 4 dice, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si hemos venido a él en arrepentimiento, si no hemos venido a él en arrepentimiento, si no tenemos su Espíritu Santo en nuestras vidas, capacitándonos para vivir para su gloria, y buscamos conocerle más y más cada día a través de su palabra, sino que por el contrario pecamos descaradamente y luego hacemos alguna otra cosa religiosa para apaciguar nuestras conciencias, ¿qué nos hace pensar que lo amamos? Si no lo amas, si no lo estamos amando con todo nuestro ser, entonces lo estamos odiando. El hombre, en su estado caído, podrá admirar a Jesús como un hombre, pero nunca lo va a reconocer como su Dios. Por esta razón es que a nuestros hijos les enseñamos como quizá nuestros padres nos enseñaron a nosotros, o sea, a hacer lo correcto. ¿Quién de las personas que está en este lugar le enseña a su hijo a hacerlo mal? ¿Quién le enseña a robar? ¿Quién le enseña a mentir? Nadie. Y no lo hacemos porque entendemos que cada uno de nosotros y nuestros hijos también, y así va a ser hasta la venida del Señor, nace con la maldad impresa en su ser, nacen en un estado caído, muertos espiritualmente, con una ceguera y obstinación a hacer lo indebido, como nosotros no podemos imaginarlo. En la medida en la que crecen, se vuelven insensibles a las cosas de Dios. Es tal su dureza que llegarán a confundir lo dulce con lo amargo, y lo amargo con lo dulce, el bien con el mal, y el mal con el bien. Ahora, si algo nos gusta a nosotros, o si algo entendemos nosotros como creyentes, es que tenemos esperanza. Y esa esperanza aparece en los versículos 18 y 19 de Romanos 5. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y quiero hacer una salvedad acá. Todos son todos los que están en Cristo, aquellos que por gracia han sido regenerados de su vana manera de vivir. El versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo es aquel justo que puede justificar por fe en su obra perfecta a los que se acercan al Padre en su nombre. Cristo es aquel obediente que cumplió a la perfección lo que Adán no pudo cumplir y lo hizo sabiendo que ninguno podremos obedecerlo perfectamente. Dije que lo mejor, hace un momento, dije que lo mejor que nos puede pasar es tener a alguien que nos represente. Ahora, la oferta del Evangelio es para todos aquellos que escuchan y quitan sus ojos de donde Adán puso los suyos y los ponen en Cristo, nuestro suficiente y perfecto Salvador. Para finalizar, voy a refutar algunos de los errores más comunes. Primero es el error pelagiano, de considerar que los nacidos después de Adán no son culpables por su caída, sino que se hacen pecadores imitando el mal ejemplo de Adán. Ahora, esta doctrina enseña que si bien el hombre cayó, no murió, sino que quedó algo así como gravemente enfermo y que mediante sus propias justicias pueden alcanzar la salvación. Ellos, como dice Thomas Goodwin, toman las reliquias y los pedazos imperfectos de la ley escritos por la naturaleza en los corazones de los hombres, los ponen juntos y los colocan y adoran como la imagen de Dios. Confunden la bondad moral y las habilidades de la naturaleza pensando que son suficientes para alcanzar perfección y salvación. En palabras llanas, salvación por obras. El segundo es que existen otros que reconocen que nosotros somos culpables, pero niegan que nuestra tendencia a hacer lo malo sea suficiente para que puedan considerarse pecados. Ellos dicen, yo he cometido pecados, o sea, no lo puedo negar, pero creo que no son tan terribles como para que me condenen por ellos. En otras palabras, hay gente más mala que yo. Hay gente que sí ha cometido hechos terribles y por esos hechos sí los deben condenar. Ahora, el error aquí es que nadie va a ser condenado por sus obras malvadas, sino que, como dice la Escritura, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es por no haber creído en Cristo que los hombres serán condenados. Sus obras malvadas son las que añadirán tormento a esa condición. Y tercero, que los hijos de los creyentes nacen sin pecado. Aunque los padres son medios para derivar la imagen de Adán, ellos no son personas públicas o representantes escogidos por Dios en el sentido en el que lo fue Adán. Los padres creyentes no engendramos hijos creyentes. Y aunque esto sea difícil de aceptar, y la realidad es que a muchos no les gusta escucharlo, la Biblia enseña que nuestros hijos nacen muertos en delitos y pecados, necesitados de un Salvador. La realidad es que en vez de no gustarnos esto, deberíamos esforzarnos en criar a nuestros hijos en la disciplina y temor del Señor. Deberíamos esforzarnos en dar a nuestros hijos lo que quizá tú y yo no tuvimos, una crianza bíblica, y rogar todos los días al Señor por si quizá les concede arrepentirse.